La cuarta versión de esta saga de fichajes en Boca es la más oscura y apremiante hasta ahora. La negociación por Felipe Loyola ha muerto definitivamente y la vuelta de Nathan Nández se ha topado con un muro financiero infranqueable en Europa. Juan Román Riquelme, acorralado por el tiempo y la presión de la séptima Copa Libertadores, ha activado el Plan C en secreto, un volante fantasma que ahora es la única opción real sobre la mesa. La noticia es que el jugador ya dio el sí y se trata de un 5 argentino con pasado a la selección y experiencia en la liga italiana y española, un perfil netamente defensivo diseñado para darle equilibrio táctico a un mediocampo que grita por marca y orden. La muerte de las opciones Loyola y Nández obliga a Riquelme a realizar un movimiento de ajedrez táctico que podría ser un golpe maestro o un error fatal. El presidente de Boca sabe que el volante de jerarquía es la pieza que definirá su legado, y ahora depende del misterioso Plan C que está a punto de dejar a la prensa sin palabras y a la hinchada con el corazón en la mano. La pregunta es, ¿quién es el escudero secreto que Riquelme ha elegido para ganar la Copa? Suscríbanse y opinen. La decisión es inminente y será un volante que nadie espera. El colapso del fichaje Loyola. La derrota política ante Independiente. La negociación por Felipe Loyola ha llegado a un final abrupto e irremontable. Independiente, dirigido por la dirigencia de Néstor Richardson y Cristian Doman, decidió utilizar el interés de Boca como una herramienta política y económica para sacarle el máximo rédito al chileno. La última oferta de Boca, que incluía un jugador de relevo y un monto significativo en euros, fue rechazada de forma tajante con una contranegociación ridícula que pedía el doble del valor de mercado del jugador y el traspaso definitivo de dos jóvenes promesas de Boca sin opción de recompra. Riquelme interpretó esto como una falta de seriedad y un intento de sabotaje político, dando por terminadas las conversaciones y advirtiendo que no habrá más ofertas por el chileno. El presidente de Boca no está dispuesto a pagar un sobreprecio histórico a un rival solo por la urgencia y la presión mediática generada por Gastón Edul y Davao Ceneice. Loyola, que veía en Boca la oportunidad de su carrera, ahora queda en una situación incómoda en Avellaneda, donde la hinchada sabe de su deseo de partir. El colapso de esta opción es una derrota táctica para Riquelme, quien había apostado por el perfil box-to-box del chileno para complementar a Zenón y Equi Fernández. El club ha dejado claro que ya no mira a Loyola y que la energía se concentra en los dos caminos restantes, la epopeya de Nández o el misterio del Plan C, el muro financiero de Nández, el préstamo imposible. La opción Nathan Nández sigue siendo el sueño del hincha y la carta emocional de Riquelme, pero la realidad económica europea ha puesto un freno rotundo. El club europeo del uruguayo, consciente del deseo del jugador de regresar a Boca para tener minutos y asegurar su lugar en la selección de Marcelo Bielsa rumbo al Mundial del 2026, ha cambiado las condiciones del préstamo. Inicialmente, se había hablado de una cesión con opción de compra obligatoria al final del contrato, pero la nueva demanda incluye un cargo de préstamo excesivamente alto, se rumorea que supera los $3 millones solo por un año, y la obligación de cubrir el total del salario europeo del jugador, cifras que hoy son inasumibles para Boca sin una venta millonaria de Valentín Barco o Cristian Medina. Nández está presionando a su dirigencia en Europa, pero el muro es financiero, no deportivo. La estrategia de Riquelme es mantener la negociación abierta y esperar hasta los últimos días del mercado, confiando en que la presión del jugador y la influencia de Bielsa terminen por quebrar la resistencia del club europeo. Sin embargo, la dirigencia de Boca entiende que esta opción está hoy en un 5% de posibilidad, y esto ha obligado a Riquelme a activar el único camino viable, el Plan C, que ha dejado de ser un rumor para convertirse en la nueva prioridad máxima del club. El volante de jerarquía no será Loyola ni Nández, sino un fantasma que Riquelme guardaba para este momento de crisis. El Plan C se convierte en prioridad, el escudero secreto con pasado de selección. Tras el colapso de las opciones Loyola y Nández, la dirigencia de Boca se ha concentrado íntegramente en la opción secreta. Un jugador argentino con contrato vigente en Europa que ya dio el visto bueno para su regreso a Argentina y su fichaje en Boca. El perfil es el de un 5 de marca pura, un volante central que no tiene la misma llegada al área que Nández ni la misma polifuncionalidad que Loyola, pero que es tácticamente impecable en la contención y el primer pase corto. Este jugador es la solución que Riquelme buscaba para proteger la última línea y liberar totalmente a Equi Fernández y Zenón para la creación. El volante fantasma es un jugador que busca relanzar su carrera y sabe que Boca es la única vidriera que le permite volver al radar de la selección argentina. La negociación con su club europeo, se rumorea que es un club de mitad de tabla en Italia o España, estaría avanzada gracias a la fluidez en la relación entre Riquelme y su representante. El movimiento sería un préstamo con una opción de compra accesible para Boca, lo que lo convierte en la opción más racional y económica para el club en estos momentos de crisis financiera. El nombre no se ha filtrado por una orden expresa de Riquelme, quien quiere mantener el hermetismo total para evitar el mismo efecto boomerang que sufrió con Loyola. Este fichaje secreto es el gran tema que define el futuro deportivo de Boca y el gran misterio del mercado. El sacrificio táctico,
Riquelme elige la marca sobre la verticalidad. La caída de Loyola y Nández obligó a Riquelme a replantear su estrategia de fichajes y a aceptar un sacrificio táctico fundamental. Inicialmente, el objetivo era un volante box-to-box que aportara recorrido, llegada y marca, como Loyola o Nández, para mantener un mediocampo dinámico y ofensivo. Pero el plan C es un volante netamente defensivo, un pivote que se dedicará exclusivamente a la contención y a la distribución en corto. Esto implica que el equipo deberá cambiar su esquema y concentrar su poder ofensivo en los internos, Zenón y X Fernández, y los extremos. El fichaje del plan C es el reconocimiento de que el gran problema de Boca es la fragilidad defensiva en la zona central, algo que el volante fantasma solucionaría con su orden táctico y su disciplina en la marca. La comparación se hace con la figura de un Mauricio Serna en el sentido de que sería el gran escudero de la defensa, aunque con un perfil menos agresivo en la recuperación. La llegada de este 5 liberaría a los volantes jóvenes de Boca de la obligación de la doble función y les permitiría brillar en el juego ofensivo y la creación. Es una decisión táctica inteligente que prioriza la solidez sobre el glamour. Una apuesta por la efectividad coopera antes que por la belleza del juego. Riquelme ha elegido el camino de la solidez, y el plan C es el gran pilar de este nuevo proyecto deportivo. La presión política sobre Riquelme, el fantasma de la gestión. El fracaso, los fichajes de Loyola y la paralización del regreso de Nández han generado un clima político tensión máxima en Boca. La oposición ya ha comenzado a utilizar el mercado de pases como un argumento de desgaste contra Riquelme, señalando que el club no tiene la capacidad económica ni la influencia para cerrar los fichajes que promete. El presidente de Boca necesita un golpe de efecto urgente que calme las aguas y demuestre su poder de gestión. La única forma de hacerlo es con la confirmación del Plan C, un fichaje que debe ser de jerarquía comprobada y que debe llegar antes de la fecha límite del mercado. Si Riquelme no cierra un volante central de nivel internacional, la presión política será insostenible y la gestión sufrirá un duro golpe delante de los socios y la hinchada. El volante fantasma no es solo un refuerzo deportivo, sino un escudo político para Riquelme, la prueba de que su sistema de negociación en secreto funciona aún en los momentos de mayor crisis. El mercado de pases se ha convertido en el campo de batalla entre Riquelme y la oposición, y el resultado depende del éxito de la negociación secreta por el 5 argentino con pasado europeo. La hinchada espera un nombre que los ilusione, y Riquelme está obligado a darlo a conocer en los próximos días. El descarte de Loyola, una decisión definitiva y sin vuelta atrás. La dirigencia de Boca no solo rechazó la contranegociación de Independiente, sino que le ha comunicado al entorno del jugador que Loyola ya no es una opción viable para el 2026. Esta decisión es la prueba de que Riquelme ha elegido el camino del Plan C y que no volverá a negociar con Avellaneda a corto plazo. El argumento económico es contundente. El precio excesivo que pidió Independiente era irrisorio en el contexto actual del fútbol argentino, y aceptarlo hubiera creado un precedente peligroso para futuros fichajes en el mercado local. Riquelme prefirió perder al jugador que perder la batalla política y financiera. La hinchada debe aceptar que el perfil box-to-box de Loyola queda descartado y que el foco es ahora la marca y el orden defensivo que ofrece el volante fantasma. La decisión de descartar a Loyola es definitiva, y la dirigencia ha cerrado la puerta a cualquier posibilidad de reabrir la negociación, concentrando toda su energía en cerrar el plan C antes de que el mercado cierre y la crisis deportiva se vuelva incontrolable. La derrota ante Independiente es un revés para Riquelme, pero la activación del plan C demuestra que el presidente tiene varias cartas bajo la manga y que no se dejará doblegar por la presión externa. El perfil detallado del Plan C. El 5 con ADN europeo. El volante fantasma que Riquelme persigue se distingue por 3 características fundamentales: experiencia en ligas top de Europa, principalmente Italia y España, pasado la selección argentina, aunque marginal, y un perfil de corte puro. Es un jugador que ha pasado los 30 años, lo que garantiza jerarquía y carácter, pero también un costo de traspaso mucho más bajo que el de Loyola o Nández. El Plan C es un maestro en la posición, capaz de posicionarse correctamente para cortar los ataques rivales y darle limpieza a la salida de juego desde el fondo. Su llegada es un claro mensaje de Riquelme al próximo entrenador. El equilibrio táctico es la prioridad máxima para ganar la Copa. El jugador actualmente tiene pocos minutos en su club europeo, lo que explica su interés en regresar a Argentina y aceptar la presión de jugar en Boca. Riquelme le habría prometido un contrato de 2 años y la titularidad garantizada, una oferta irresistible para un jugador que busca relanzar su carrera en la recta final. El volante fantasma es el sucesor espiritual de un Serna en la marca y el carácter, el volante que Boca necesita para dejar de sufrir en el mediocampo y asegurar la solidez defensiva. El anuncio oficial es cuestión de días, y el nombre será una verdadera sorpresa para el mundo del fútbol. La incertidumbre de Nández como palanca para el Plan C. La jugada maestra de Riquelme. Riquelme mantiene la negociación por Nathan Nández abierta no por una esperanza real de ficharlo ahora,
sino como una estrategia de despiste para la prensa y como una palanca de negociación para el Plan C. Al mantener el rumor Nández en el aire, Riquelme evita que los medios se concentren en el verdadero objetivo, dándole tiempo para cerrar al volante fantasma con el mayor hermetismo posible. Además, el deseo de la hinchada por Nández es tan grande que su presencia en la agenda genera un clima de expectativa que luego se traducirá en una aceptación más rápida y positiva del Plan C, incluso si este no es el jugador que la gente pedía. Riquelme es un estratega del mercado. Utiliza el ruido mediático para trabajar en silencio. La opción Nández solo volverá a ser real si Boca logra una venta récord de Valentín Barco por encima de los 20 millones de euros, un escenario que hoy parece lejano. Por lo tanto, la historia de Nández es hoy una cortina de humo necesaria para que Riquelme pueda ejecutar su movimiento de ajedrez final, cerrar al volante fantasma que realmente necesita el equipo en este momento táctico. El fracaso de Loyola y la dificultad de Nández han sido el caldo de cultivo perfecto para la ejecución del Plan C. El rol del próximo entrenador en el fichaje, la aceptación del 5 defensivo. La llegada del volante fantasma implica que el próximo entrenador de Boca, o el que continúe, deberá aceptar un perfil de jugador que prioriza la marca y la contención sobre la salida de juego y la verticalidad. Esto es un cambio de paradigma para el mediocampo de Boca, que en los últimos años ha apostado por volantes con más pie y menos corte. El Plan C es la pieza faltante para darle a la defensa el apoyo que necesita para ser sólida en la Copa Libertadores. Riquelme está fichando al jugador que él cree necesario para ganar, sin importar quién será el entrenador del 2026. Esto podría generar fricciones con el cuerpo técnico, pero la prioridad de Riquelme es el objetivo máximo, la séptima Copa. El entrenador deberá entender que la presencia de un 5 de corte le permite utilizar a Eky Fernández y Zenón en posiciones más ofensivas y cercanas al área, explotando su máximo potencial creativo. La elección del Plan C es una decisión unilateral de Riquelme basada en la necesidad histórica de Boca de tener un volante de marca con personalidad para los partidos clave. El volante fantasma será el gran termómetro de la relación entre Riquelme y el cuerpo técnico del 2026. La venta de Barco o Medina, la única forma de revivir a Nández. La situación financiera de Boca es clara. El club necesita vender un activo joven por una cifra millonaria para afrontar fichajes de jerarquía como el que exige Nández. El cargo de préstamo de más de 3 millones de dólares y el alto salario del uruguayo solo se pueden cubrir con la llegada de euros frescos desde Europa. Valentín Barco y Cristian Medina son los principales candidatos a ser vendidos en este mercado o en el siguiente. La venta de uno de ellos por encima de los 15 millones de euros reviviría automáticamente la opción Nández, obligando a Riquelme a elegir entre el corazón, Nández, y la razón, el volante fantasma. Sin embargo, mientras no haya una oferta firme y aceptada por los jugadores jóvenes, la opción Nández permanece congelada. El Plan C es la solución que se puede pagar con el presupuesto actual, lo que lo convierte en el fichaje más realista y viable para Boca en estos momentos. La dirigencia debe tomar una decisión financiera que sacrificará una parte del patrimonio joven del club para asegurar la jerarquía necesaria para ganar la Copa. El volante de jerarquía tiene un precio, y ese precio se paga con el talento de la cantera, una realidad que Riquelme está dispuesto a aceptar para ganar la séptima Copa Libertadores y sellar su legado definitivamente. El impacto en el vestuario, la llegada de un líder silencioso. La incorporación del Plan C tendrá un impacto diferente en el vestuario al que habría generado el regreso de Nández. El volante fantasma no es un jugador con el mismo peso emocional e histórico que Nández, sino un líder silencioso que aportará su experiencia europea y su profesionalismo para elevar el nivel de exigencia en los entrenamientos y en el campo. Su llegada es la confirmación de que Riquelme busca jugadores con jerarquía comprobada y que estén dispuestos a competir por la titularidad sin generar conflictos políticos. El volante fantasma será el mentor de los volantes jóvenes de Boca, Eky Fernández, Zenón, enseñándoles el oficio de la posición y la disciplina táctica que se exige en Europa. A diferencia de Nández, que llegaría con la chapa de ídolo y la presión de ser el salvador, el Plan C llegará a trabajar en silencio y a solucionar un problema táctico fundamental para el equipo. La competencia interna será sana y se concentrará en el rendimiento deportivo, algo que Riquelme prioriza para mantener la paz en el vestuario. El fichaje del volante fantasma es la apuesta por la experiencia y el orden táctico sobre la mística y el corazón del hincha, una decisión fría y calculada de Riquelme para ganar la Copa. El legado de Riquelme y la obligación de acertar. El volante que definirá todo. El presidente de Boca sabe que este mercado de pases es el momento culminante de su gestión. El fracaso en la negociación de Loyola y la paralización de Nández lo han obligado a tomar la decisión más difícil: apostar todo al Plan C, un jugador que solo él conoce y que será la clave de la estructura del equipo en el 2026. Si el volante fantasma funciona y Boca gana la Copa, Riquelme se coronará como el gestor deportivo definitivo, capaz de superar los obstáculos políticos y financieros con su estrategia secreta. Si falla,
La crítica será monumental y la oposición tendrá el argumento necesario para desestabilizar su gestión. El volante de jerarquía es la última carta de Riquelme, el jugador que definirá su legado como presidente de Boca. La decisión final es una jugada maestra que combina la necesidad táctica del equipo con la oportunidad económica del mercado. El presidente ha elegido el camino del secreto y el orden defensivo, y solo el tiempo dirá si el plan C era el volante que Boca realmente necesitaba para volver a la gloria continental. La hinchada debe esperar el anuncio oficial y confiar en el olfato del máximo ídolo de la historia de Boca Juniors. El factor Bielsa y la presión de la selección uruguaya. La ventana de Nández se cierra. La influencia de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya sigue siendo un factor clave en la situación de Nathan Nández. El entrenador argentino exige a sus jugadores el máximo nivel de competencia y continuidad en sus clubes, y la falta de minutos en el club europeo del uruguayo es una amenaza real para su lugar en la celeste rumbo al Mundial del 2026. Esto es lo que motiva a Nández a forzar su salida hacia Boca, pero la ventana de oportunidad se está cerrando. El club europeo sabe que Bielsa es un factor de presión, y por eso ha decidido subir el precio del préstamo de forma excesiva, buscando un beneficio económico rápido antes que la comodidad del jugador. La única forma de que Boca aproveche la presión de Bielsa es con la venta de un jugador joven que genere el capital necesario para cubrir los costos de la operación.